Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor en la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Bajuras de Isabela, y estamos en un nuevo episodio de tu programa El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos el texto de la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos, ¿verdad?, juntos a mi hermana Daluan Nieves, que semana tras semana, viernes tras viernes, vamos a estar aquí en este altar radial de triunfo que te hace bien para bendecir tu vida con la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, Daluan. Bendiciones, Isaac. Un placer estar aquí nuevamente. Qué bueno, y el día de hoy pues tenemos una porción escritural, como hemos venido compartiendo semana tras semana los dichos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a estar compartiendo una base bíblica, así que te invitamos a que busques tu Biblia por ahí rapidito para que compartas con nosotros. Y la base que hoy vamos a estar estudiando es la base que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Y luego de esto tenemos unas preguntas muy interesantes que nos ha estado haciendo la audiencia. Así que si tú tienes tu duda, tu pregunta que quieres hacernos, ¿verdad?, desde Génesis hasta Apocalipsis, pues mira, te invitamos a que nos escribas tu pregunta a nuestro correo electrónico, que es en su contexto 96.9 @gmail.com. Repetimos, en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que vamos a aprovechar el tiempo y Daluan, vamos a comenzar con la lectura de la palabra del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 6, del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, muy bien. Así que vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor Jesús con esta porción. Fíjate que el capítulo 6, Jesús comienza a hablar de cosas que todo creyente o todo discípulo, en este caso en el contexto de Jesús, toda persona que era piadoso, hacía. O sea que las cosas que Jesús va a hablar en este capítulo 6, hoy nos vamos a concentrar solamente en el acto de la limosna. Exacto. Pero Jesús va a hablar de en ese capítulo, de 3 actos que se esperarían que todo piadoso o que toda persona creyente ahora en Cristo lo haga. El asunto no es hacerlo, es con qué fin se hace. Y es Amén. Lo que el Señor Jesús va a trabajar. Y entonces, cuando Jesús comienza a hablar en este verso, comienza a hablar de que se cuiden de hacer la justicia, ¿verdad?, o actos de justicia delante de los hombres para ser vistos. O Exacto. sea, que lo que Jesús quiere dejarnos claro, no hay problema en que realicemos actos de misericordia. Pero la gente dirá, pero no es una contradicción, porque Jesús dijo en un capítulo anterior, para que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, para armonizar esos dos puntos, primero, la vida del creyente es una carta abierta, es un libro abierto. Amén. Y la gente ve todo lo que hacemos, y lo que hacemos debe de exaltar y debe glorificar. Eso es una cosa. Otra cosa es que los actos de justicia que yo pueda hacer, los haga para recibir el elogio, no para recibir la aprobación o la adulación, ¿verdad? Y claro, a los seres humanos nos gusta sentirnos adulados. ¿A quién no? Como dicen por ahí, a nadie le amarga un dulce. Pero Jesús quiere exactamente que nos cuidemos específicamente de estar haciendo las cosas para agradar a los demás, para que la gente nos diga qué bien lo hace, ¿verdad? Exacto, no crees que el ego. Exacto, alimentar ese yo interno. Sí, así que humilde.
lo que Jesús va a resaltar aquí, lo vamos a ver en los próximos versos, no es el acto en sí, sino la intención con que se hace. Y esto podemos aplicarlo, por ejemplo, al que canta, al que predica, al que enseña. No es que usted lo haga, es con qué fin usted lo hace. Amén. O usted canta para que digan, wow, tú cantas tremendo, tú eres un tenor. O canta porque quieres agradar al Señor y Amén. adorar al Señor. Predicas o enseñas porque deseas impartir edificación al cuerpo de Cristo, o quieren que la gente pueda elogiarte de lo bueno, de lo lindo que hablas, de lo etcétera. mucho que sabes. De eso es lo que hay que cuidarse y lo que Jesús quiere enseñarnos en este día. Ahora vamos al versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Muy bien. Primero, la limosna, los actos de bondad o los actos de caridad son parte de la teología judía. En la teología judía eso era parte, inclusive desde el Deuteronomio se habla de estos actos de bondad que toda persona del pueblo de Dios tenía que hacer. Ahora, llegó un momento donde la gente hacía actos de caridad para ser exaltados por los demás. En el mundo rabínico inclusive se llegó a establecer un reglamento de que las personas no aportaran más del 20% de sus ingresos a la caridad para que no se empobrecieran. Así que hasta eso estaba sumamente regulado. Bien, claro. Pero el asunto también de la limosna en el grupo de los fariseos llegó a tener, ¿cómo se dice?, cierto nivel de admiración, que ellos desarrollaron una cierta teología con esto de las limosnas, y es lo que Jesús quiere atacar. Jesús no quiere atacar el que se den actos de caridad, no es eso, es con qué intención yo lo hago. Y por ejemplo, los fariseos, voy a leer varias citas que tengo aquí, porque entre las enseñanzas de los fariseos de los tiempos de Jesús, y esto es lo que Jesús está atacando, ¿verdad? Por eso es que hablamos de que hay que analizar el texto en su contexto. Claro. Pues por ejemplo, ellos enseñaban, los fariseos, que decían, guarda limosnas en tus almacenes, y éstas te guardarán de la aflicción. También había otro dicho de los fariseos que decía, la limosna libra de la muerte y purga todo pecado. Incluso ellos enseñaban que dar limosnas te libraría del infierno y te hará completamente justo. También otra enseñanza de los fariseos decía, el que da limosnas hará restitución ante Dios por los pecados que el donante haya cometido. Así que esa era la teología que merodeaba en los tiempos de Jesús con relación a las limosnas. Y entonces los fariseos, los maestros de la ley, pues lo hacían más que por un acto de caridad, para entonces ellos exaltar su ego. Exacto. Ahora, fíjate que el texto menciona que cuando des limosna, y buscando unos eruditos modernos definen limosna como lo que tú quisieras que hicieran contigo bajo una misma circunstancia. O sea, limosna no es coger los centavitos prietos que están en el carro y se los diste a alguien. No, Exacto. eso no es limosna. No es lo que te sobra. Exacto, no. La limosna sería bajo las mismas circunstancias que tú estuvieras, como tú quisieras que te trataran, pues eso tú harías con una persona bajo esa misma situación. Okay. Pero entonces, el texto dice, no hagas tocar trompeta. Y este asunto de no hagas tocar trompeta, no quiero ser dogmático, voy a compartir las diferentes posiciones que hay con relación al punto. Por ejemplo, hay quienes entienden que el asunto de tocar trompeta se dice de manera metafórica, ¿verdad? Como una forma metafórica, pero también hay otros que dicen que hubo un tiempo cerca de los tiempos de Jesús donde las personas que recibían dichas limosnas pedían o ordenaban que se tocara trompeta. Claro, se usa la palabra trompeta, pero la palabra como tal es chofar.
¿verdad? Ok. Que es el famoso cuerno. Y el cuerno pues era, ¿verdad? Parte de, se veía muy, muy a menudo en los tiempos de Jesús. Así que hay otros que dicen, no, mira, cuando una persona necesitada recibía una limosna, pues decía, mira, pues en honor a Daluán que me dio esa limosna, pues toquen chofar para que la gente sepa de esta caridad. Pero hay otros eruditos que entienden que se está haciendo referencia específicamente a los recipientes que habían en el templo, porque había una porción dedicada a los pobres, específicamente el diezmo a los pobres. Pues estos recipientes eran hechos en forma de trompeta, tenían como una boquilla, era como Sí. redondo. Y el Entonces, cuello fino. en aquel momento no habían dólares de papel, eran monedas, denarios, dracmas, y cuando se ofrendaba, se registra, según los historiadores de la época, que muchos ofrendantes iban a ofrendar mucho, se paraban a distancia de esos recipientes y los lanzaban, con la intención de que en esa circunferencia empezaran a sonar, y Sonaba. cuando se escuchaba ese ruido, Ujú. muchos entienden que esa expresión de no haga sonar trompeta no se refiere al instrumento ni al chofar, sino al recipiente que tenía forma de trompeta. Cuando se tiraba Y al ruido, al la ruido. ofrenda, Ujú. pues todo el mundo decía, bueno, el Handy dio una gran ofrenda, Ofrenda. por el ruido que hacía, Exacto. ¿verdad? Así que esas son las tres posturas que existen con relación al asunto de no hagas tocar trompeta. Claro, la intención de Jesús es dejar claro que, pues mira, lo que vayas a hacer, hazlo, pero que nadie se dé por enterado del asunto. Exacto. Así que vamos a ver el versículo Sin 3 alabanza, sin que alabanza. abona sobre ese tema. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que vive en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. El versículo 3 es un dicho que lo que pretende decir a los que leyeron la porción escritural en aquel momento y a nosotros que la leemos hoy, es que no solamente te cuides de los elogios de los demás, sino que te cuides de ti mismo, porque Amén. claro, es una forma, se usa un lenguaje figurado para decir que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. En otras palabras es, cuídate de ti mismo, de decir, qué bueno yo soy. Amén. O sea, yo soy tan bueno que mira para allá esta caridad que yo hice, cómo yo ayudé a esta persona, a la verdad que yo tengo el cielo gano. Amén. O sea, El ego, eso el es lo ego. que Jesús quiere demostrarnos, que tenemos que nosotros que cuidarnos. En palabras del apóstol sería lo que le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, de ti ¿verdad? mismo. Así que no Amén. solamente cuídate de los elogios de otras personas, sino cuídate de esa impresión que tú puedes crear de ti mismo, pensando que eres lo suficientemente bueno por lo que estás haciendo, ¿verdad? Creo Amén. que una medicina preventiva para eso sería esa porción de la Escritura que dice que al fin y al cabo de todo lo que podamos hacer, siervos inútiles somos, porque amén. solamente hicimos lo que nos correspondía hacer en un momento dado. Por eso entonces el verso termina en el 4 diciendo, para que tu limosna, para que ese acto de caridad, para que ese acto de bondad para esa persona necesitada sea en secreto, y Dios, el Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Claro, las recompensas no necesariamente que usted va a recibir más dinero. Dios recompensa de múltiples maneras, ¿verdad? Así que lo que hagas, que nadie lo sepa. Que no tengas que dar voces y decir, mira, lo hice. No, todo lo que tú puedas hacer en bien, hazlo calladito, ¿verdad? Amén. Hazlo calladito para que entonces el Dios Todopoderoso, que todo lo ve y que nada escapa ante su vista omnisciente, pues Él sea quien te recompense. Así que esta ha sido la porción que hemos traído en la mañana de hoy, pero si usted está entrando ahora recientemente a la transmisión, este es el programa de El Texto Sin Pretexto, y vamos a pasar ahora
yo diría que ya es la parte más esperada. Sí. Porque sí, la gente Contestando tu está pregunta. con unas preguntas, ¿verdad? Que nos envían, que son muy buenas esas preguntas, así que Sí. agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos envían esas preguntas. Así que nuevamente, si usted tiene su duda, su pregunta, aproveche este tiempo y escríbanos, ¿verdad? Nuestro correo Amén. electrónico, que es en su contexto 96.9 @gmail, y ahí usted nos puede preguntar desde Génesis hasta el Apocalipsis, y con mucho gusto en este espacio, viernes tras viernes, le vamos a contestar. Así que Amén. vamos a pasar a las preguntas, y Dalán, ¿cuál es la primera pregunta? Amén. Bueno, la primera pregunta tiene dos partes. Ok. ¿Ok? Vamos a leer primero Marcos 16, del 17 al 18, porque esa es la base, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, la fe mueve montaña, pero ¿hasta dónde podemos llegar en la declaración de sanidad cuando sabemos que somos humanos y no Dios? Muy bien, muy bien. Así que... Eh. Sí, porque sé que la pregunta viene por el hecho de que a veces la gente se aferra a una promesa, pero si la voluntad del Señor no es sanar, Amén. surge, que ¿verdad? reconocer. Ese choque, ese pensamiento. Pues mire, vamos, para entender este pasaje, tenemos que ver que en primer lugar, Jesús ha resucitado. El Señor Jesús ha resucitado, y en el versículo 14 de este mismo capítulo, específicamente Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto a Jesús resucitado. O sea, otras personas antes que los discípulos vieron al maestro resucitado, ellos no le creyeron, y Jesús les reclama que fueron incrédulos. Luego de eso los comisiona a predicar. Entonces, ¿la predicación de qué? De la resurrección. Amén. Porque acuérdense que esa es la centralidad del evangelio. Pablo lo dice, si Jesús no resucitó, en vana sería nuestra fe. Ok, Amén. pues una vez los ordena a predicar, esta prédica va a ir acompañada de unas señales, que son las señales que entonces se mencionan en el versículo 17. O sea, estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Cuando se predique el evangelio. ¿Cuál es el propósito de una señal? El propósito de una señal, si vamos por ejemplo a los tiempos del faraón y Moisés, fíjate que Moisés hizo una señal, pero el faraón también hizo. Sí. O sea, que las señales no son exclusivas de Dios. También en el ambiente de lo malo, como se dice por ahí, también hay sus señales. Pero, ¿quién prevaleció sobre quién? Bueno, Moisés prevaleció sobre claro, los magos del faraón, y entonces el faraón lo dejó hablar. Exactamente. Mira la dinámica de las Incluso. señales. ¿Cuál es el propósito de una señal? Que cuando se vaya a predicar el evangelio, la gente diga, bueno, hubo una sanidad, hubo un milagro, hubo un prodigio, hay que escuchar lo que esa persona tiene que decir. Así Amén. que esa es la intención. Ahora, ahí se establece lo que se llama en la teología los dones manifestantes. Esos dones manifestantes tienen como propósito validar la predicación de Jesucristo. Esa es su intención. Dones manifestantes. Y entre esos actos está el sacar fuera demonios, ¿ok? Está el hablar en otras lenguas, que las lenguas que se mencionan ahí se refiere a idiomas. Exacto. Por ejemplo, lo que pasó en Pentecostés, allí habían árabes, romanos, partos, medos, cretenses, elamitas, de diferentes grupos étnicos, y todos entendían en sus propias lenguas que las maravillas del Señor. Si vamos al Pentecostés moderno, que se dio allá en la calle Azusa, en los Estados Unidos, pues fíjate que había una joven llamada Agnes Rothman. Y esta joven de 17 años quería hablar en otras lenguas para ser misionera. ¿Y sabes qué? Dios la dotó con la capacidad de hablar en otras lenguas e ir a las misiones y predicar en lenguas. Amén. ¿Verdad? Así que ese es el propósito. Pero también entonces se menciona lo que es la sanidad divina,
que ha sido parte de que del pilar de la iglesia. Creemos que Dios sana. Claro, todo está sujeto a una voluntad perfecta del Señor. Todo en el tiempo de Dios. Ahora, menciona también que tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas. ¿Implica eso que ahora yo voy a hacer un encantador de serpientes porque las serpientes no me van a hacer daño? No. Vamos a ver un caso bíblico. Tenemos, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando fue a la isla de Malta. Exacto. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pues Pablo, primero sufriendo un naufragio, ¿verdad? Por causa del evangelio. Amén. Está bregando con el fuego, con la leña, y en ese proceso, pues una serpiente, ¿verdad? Se le prendió en su mano. Él sacudió. La gente se quedó a esperar mira, este ya mismo se pone hincho, se pone pálido y se va a ajuste. Pero no le pasó nada. O sea, y es en ese sentido que el asunto de las serpientes y de las cosas mortíferas, no es que usted se va a tomar una poción venenosa, porque eso es retar a Dios. Sí, eso es premeditado, ¿no? Claro. Y lo que estamos hablando es de voluntad de Dios. Exacto, o sea, pero si en alguna situación, como pasó con Juan, usted sabe que a Juan, el apóstol, lo trataron de asesinar, echándolo en una olla de aceite hirviendo, pero Dios lo guardó. Amén. Entonces, como no se quemó, pues entonces lo desterraron en la isla de Patmos. O sea, que a eso es lo que se refiere estos versos, que la prédica del evangelio va a ser respaldada por esas señales. Pero no es que Dios está obligado a hacer un acto porque yo quiero. Dios lo va a hacer, Él es soberano. Cuando Él entienda, su voluntad siempre será que perfecta. En el caso de Pablo, hubo un aguijón en su carne que no pudo salir nunca de él. Eso y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así que tenemos nuestro tiempo aquí. Vamos a la segunda pregunta. Amén. Pero tenemos una segunda parte de esta. Primero, ¿cómo entendemos estas palabras y cómo podemos manejar los sentimientos de frustración que surgen al no recibir el cumplimiento de esa promesa? Muy bien, pues por eso es que hay que tener un entendimiento primero de que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y que Dios es soberano. Mire, y ahora yo hablo por experiencia. Yo tengo desde los 8 años la condición, y al Señor no le ha placido sanarme. Amén. En cambio, a pesar de esa condición, que según los neurólogos, ¿verdad? Y los expertos en ese momento, me iban a limitar mis capacidades intelectuales, de expresión, de retentiva, pero yo le creía al Señor. Y yo le dije al Señor, pues Señor, tu palabra dice que te falta sabiduría e inteligencia, te la pida. Y yo le creía eso, y por encima del diagnóstico, puedo decir como Pablo, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿No ha sido la voluntad del Señor sanarme? Él sabe el porqué, ¿verdad? Lo importante es no tomar esto como que Dios está obligado, y voy a decir algo, voy a apelar a los jóvenes hebreos. ¿Ustedes se acuerdan de los jóvenes hebreos? Fíjense que los jóvenes hebreos tenían fe, pero una fe real, no una fe fantasiosa. Los jóvenes hebreos van a ser echados al horno de fuego, y que ellos le dicen al rey Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos del horno y de tu mano. Amén. Pero si no nos libra, ellos no dijeron, pues no nos vamos no. Si no nos libra, como quiera no te vamos a servir. Amén. ¿Ve? O sea, que en ese sentido la fe no niega las realidades. Se sigue aferrando a una esperanza, se sigue aferrando a un Dios que puede sanar, pero Dios sabe el porqué, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos una visión que yo le llamo visión de valle. Cuando tú estás en un valle, pues tú ves solamente ese pedazo de tierra, ¿verdad? Pero Dios no está en un valle. Dios está sentado en su trono y ve el pasado, el presente, el futuro, y ve todo el macro, ¿verdad? Amén. Toda la amplitud. Y hay personas que posiblemente con sus condiciones, con sus situaciones de vida, son esas situaciones que los mantienen aferrados a la fe. Amén. Así que Dios conoce nuestros corazones, nos conoce mejor que nosotros mismos. Así que no debe ser motivo de frustración, al contrario, debe ser motivo de seguir creyéndole al Señor. Si Dios no lo hace, es porque algo Él sabe, algo Él entiende en su perfección y en su soberanía, por el cual no hemos recibido
esa sanidad. Amén. Sí, porque, ¿verdad? Todo lo que proviene de Dios es para bendición y muchas veces como, ¿verdad? Hablando con nuestros compañeros, decimos, a veces no es preguntarnos el por qué, sino preguntarnos el para qué. Porque esa debilidad, como estás mencionando, Dios la utiliza para bendecir a otras personas que tal vez están pasando por el mismo proceso, pero no tienen esa la fe depositada en el Señor, no tienen la fortaleza y nuestras experiencias de vida les ayudan hasta a creer en Dios, ¿verdad? Sí. Y venir a los caminos del Señor. Y eso es lo importante, que vivamos para alabar y glorificar el nombre del Señor y ser testimonio, ¿verdad? Y el Señor nos ayudará a pasar por las situaciones que estemos viviendo, Eso, amén. porque le servimos a un Dios grande, poderoso, pero de mucho amor. Amén. Así que ahora vamos a la segunda. Porque Mateo 27:5 indica lo siguiente sobre la muerte de Judas: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mientras el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 17 y 18 dice: el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Muy bien. Que esto mucha gente dice, pues mira, la Biblia se contradice. No, vamos a analizar este asunto. Amén. Fíjate que esta es una de las aparentes divergencias que los escritores ya del segundo siglo de la era cristiana comenzaron a resolver, ¿verdad? Okay. Porque pues tenía una explicación. Los eruditos y todos los que se han dedicado a profundidad a esta temática en particular entienden que el Mateo lo que hace es describir la acción inicial de Judas. Exacto. O sea, cuando Judas va a este lugar, toma la cuerda, la soga, lo que fuera, y obviamente se ahorcó. ¿Ok? Cabe destacar que dentro del judaísmo más ortodoxo, la muerte por ahorcamiento era visto de mal forma, pero en cambio otras religiones del momento y otras culturas de aquel momento lo veían como una manera honorable de morir. Así que hay varias visiones con relación a eso. Ahora, si Judas hubiese hecho ese acto en el templo hubiese sido declarado impuro. ¿Okay? Así que Judas lo que hace es que tira las monedas. Claro, hay un debate ahí los religiosos, no podemos tomar este dinero que es de sangre, pero estuvieron dispuestos a confabular contra Cristo. Así que ahí vemos una hipocresía total de los líderes religiosos. Ahora, en el caso del registro de los hechos, ¿verdad?, escrito por Lucas, se nos explica entonces el desenlace de la primera acción. O sea, una posibilidad, claro, no estuvimos allí, pero una posibilidad es que Judas no haya amarrado bien la cuerda. Eso es número uno. Otra posibilidad es que no haya medido bien el largo de la cuerda, o que posiblemente la rama donde él fue a hacer ese acto se haya quebrado. Ahora, lo importante de estos dos relatos es que para los cristianos originarios vieron esto como desde un asunto teológico. ¿Por qué? Porque los cristianos originarios decían que Judas decide morir dentro del judaísmo y la cultura a la manera de un traidor. Los traidores morían así, ¿verdad? Pero ante la falla de la ejecución de su propia muerte, los cristianos vieron entonces el juicio divino cayendo sobre la persona de Judas. O sea, él trató de quitarse la vida y lo hace a manera de traidor, pero no sucedió y Dios de manera milagrosa provocó entonces como quiera que falleciera. Así que, bueno, tenemos todavía 3 preguntitas, ¿verdad? Así que nos quedan 3 preguntitas. Tenemos que irnos a una pausa, pero invita a alguien, llama a tu vecina, llama a tu primo, para que estén en la segunda parte de tu programa, el texto sin pretexto. Así que te esperamos de regreso.
La Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico, te invita al gran día familiar del cuerpo ministerial, el sábado 24 de agosto a las 8 de la mañana en el Complejo Deportivo de Barceloneta. Habrán juegos de softball, baloncesto, voleibol, dominó, inflables, música y mucho más. Todo gratis. Gran día familiar del cuerpo ministerial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Más información en el 787-518-2674. 787-518-2674. Con buenas maquinarias y herramientas en mano, se construye un buen edificio. Con buena actitud, responsabilidad y deseos de superación, se llega lejos. Nuestra emisora es de trayectoria. Cubrimos la isla de lado a lado, con presencia en televisión y plataformas digitales. Lo que se anuncia, se vende. Para ti que te gustan las ventas y el mercadeo, la invitación está abierta para que te unas a la interesante e importante industria de la radio y seas parte de nosotros. En nuestro departamento de ventas y mercadeo hay un nombre y es el tuyo. Aprovecha esta oportunidad de ingreso. Envía tu resumen a www.triunfo969.fm o a programación96.9@gmail.com y también Llámanos de lunes a viernes entre 8 de la mañana a 4 de la tarde al 787-999-0360. 787-999-0360. Pon en práctica ese poder de convencimiento y únete a nosotros, la emisora que te hace bien. Es la música que trasciende épocas. Extenderá su mano y me levantará. Y muchas de ellas nacieron en esta estación. Estoy de pie porque tu mano me levantó. Música que te remonta a los años 80, 90 y a los inicios del nuevo siglo 2000. Música cuyo efecto sigue levantando y bendiciendo vidas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Es Oldies 96, una travesía musical que transforma vidas. Oldies 96, domingos a las 9 de la mañana por esta estación. 96.9 Triunfo. Te hace bien. Dios te guarde y Dios te bendiga. Estamos aquí de vuelta en tu programa, El Texto Sin Pretexto. Quien te saluda, el pastor Isaac Ruiz, que junto a nuestra hermana Daluán Nieves estamos en este maravilloso programa. Ya habíamos comenzado en la sección anterior nuestra parte de preguntas y respuestas, que es la parte más esperada por nuestros hermanos. Así que si no has llamado a tu amigo, a tu vecino, avísale. Si no tienes radio, entra al Facebook en Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, para que nos sintonice y pueda escuchar la segunda parte de esta programación. Así que vamos a la tercera pregunta, que esta va a ser un poquito amplia. Así que vamos a ver, Dalván. Ok, ¿cómo explica las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:12? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y la postura de la Iglesia de Dios Pentecostal MI hacia el ministerio de la mujer. Muy bien, vamos por parte. Primero, ¿verdad? Y esta pregunta se parece a una que nos hicieron anterior. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta que se nos hizo anterior la va a hacer a Corintios, sí, donde en Corintios se dice que la mujer no pregunte, ¿verdad? Y que si tiene pregunta, pregúntele a su marido en su casa. Y estuvimos explicando ese contexto en específico. Pero aquí en se dice que no se le permite enseñar. Bien, primero, el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, que se encuentra ministrando en la iglesia de Éfeso, para entrar en contexto, ¿verdad? El apóstol enseña de forma adecuada que para cualquier persona nueva, ¿verdad?, o novicio, debe de aprender de manera sumisa y en silencio. Inclusive, capítulo 2, versículo 2, ahí se habla que la iglesia debe de vivir
de manera quieta y reposadamente en toda piedad. La palabra reposadamente tiene la misma raíz que la expresión que se usa en este verso que hemos leído, donde no se le permite enseñar, sino que aprenda en silencio. Silencio y reposadamente tienen la misma raíz original. Ahora, en este verso, ¿cómo se dice? Perdón, en términos generales, la mujer en los tiempos del apóstol era menos instruida, que lo habíamos mencionado en una vez anterior. Pocas sabían leer, ¿verdad? Y a pocas mujeres se les enseñaba filosofía. Casi nunca se les educaba en retórica, y en el caso del judaísmo era mucho menos probable que fueran enseñadas en la ley. La ley se le enseñaba a los varones. ¿Okay? Hay que entender ese contexto. Entonces, considerando el prejuicio que había contra la enseñanza de la ley a las mujeres, partiendo de esa premisa, la postura de Pablo fue radical. O sea, porque no podemos mirar a Pablo desde el contexto moderno, donde las mujeres se han superado, estudian, tienen grados académicos. No, en el contexto de Pablo, las mujeres no se les permitía aprender la ley. Ningún rabino reclutaba a mujeres. Así que en ese contexto tan radical contra la mujer, el apóstol tira una posición de avanzada, en el sentido de que no les restringe que aprendan, sino le dice que entonces aprendan, pero que lo hagan tranquilamente. O sea, en vez de la mujer ponerse a enseñar, pues que lo haga tranquilamente. Hay que entender que la iglesia de Éfeso tiene un problema, y es de falsos maestros. Exactamente. Entonces, hay falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Inclusive el apóstol Pablo más adelante habla de que hay estos falsos maestros que arrastran a las mujercillas, ¿verdad? Y que estas mujercillas lo que hacían era que compartían lo que los falsos maestros enseñaban. Así que este es el contexto en el cual Pablo está diciendo: no les permito enseñar. ¿Por qué? Porque no conocían de la ley, no conocían de la escritura, ¿ok? Tenemos a estos falsos maestros aprovechándose de las mujeres de ese contexto específico, y por eso Pablo se siente en la imperiosa necesidad de establecer esto. Ahora, para que veamos cómo la mujer se desenvolvió en el siglo I, mire, se dice que en el siglo II, o sea, un siglo después, se registra por primera vez una mujer llamada Beruría. Beruría, ¿quién era esta mujer? Beruría era esposa de un rabino llamado Meir. Y esta fue enseñada en la ley y fue reconocida como una de las muy pocas excepciones durante ese siglo de mujeres que se les enseñó la ley. O sea que si en el siglo II, que fue después de que el apóstol Pablo escribió esto, en la cultura judía, pues miren, no se le permitía a la mujer aprender. Entonces, Pablo por lo menos le está diciendo: aprendan en silencio. ¿Verdad? Hay que también mantener un orden, ¿verdad? Porque la palabra del Señor se lleva en orden, y había que trabajar con unas realidades culturales del momento. Exacto. Entonces lo que Pablo está es ajustándose a la situación, al status quo de aquel momento. Entonces, la prohibición del verso tiene sentido debido a que a la falta de educación de las mujeres. O sea, las mujeres no tenían preparación de ninguna índole, así que debido a eso, él le dice: no les permito enseñar. Pero no es que él está en contra del ministerio de la mujer. Y fíjate que no solamente que no conocían, es que estaban mal instruidas, y esto estaba trayendo problemas al establecimiento de lo que hoy conocemos como iglesia, ¿no? Sí, porque entonces lo que están recibiendo es de los falsos maestros y lo están espepitando para adelante. Entonces Pablo dice: no, ustedes no me van a enseñar porque ustedes son novatas, ustedes no tienen el conocimiento debido, y por esa razón es que le dice que no les permite enseñar. Pero no es que está estableciendo una posición en contra del ministerio de la mujer. Entonces yo quiero desarrollar algunos postulados bíblicos aquí, porque si vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ahí se nos dice que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Si son coherederas para la salvación,
a mí no me hace sentido de que entonces a nivel ministerial pues estén en un nivel distinto. O sea, si a nivel salvífico, porque la Biblia dice que ya no hay hombre ni mujer. Amén. ¿Verdad? En Cristo somos uno. Entonces, en los tiempos de la resurrección, si se quería, para que entendamos esto, si queríamos un testimonio válido, la cultura decía y enseñaba que si había un hombre sosteniendo algo y habían 10 mujeres sosteniendo lo contrario, la cultura decía que el testimonio válido era el del varón. Exacto. No importaba que las mujeres dijeran lo contrario, no. Pero fíjese que Jesús vino a cambiar eso. ¿Por qué Jesús no se le apareció primero a Pedro? ¿Por qué no se le apareció primero a Juan? ¿Por qué se le apareció a María Magdalena? ¿Por qué la primera predicadora de la resurrección fue una mujer? Son cosas que nos tenemos que preguntar. Es validación. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 9, se nos dice que Felipe tenía 4 hijas solteras y que las 4 eran profetisas. Pero entonces pueden ser profetisas, pero no pueden ser pastoras. O sea, pues sí, porque esos son los argumentos que yo he escuchado en ocasiones. Sí. Entonces sí, profetiza sí, pero pastora no. ¿Cuál es la diferencia? Si vamos a Romanos 16, se nos habla de Febe, que fue diaconisa en la iglesia de Cencrea, ¿verdad? Y quiero cerrar con Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 27-29, y creo que con esto definimos la segunda pregunta. ¿Cuál es la posición de la iglesia de Dios Pentecostal? Miren lo que dice Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Eso incluye a hombres y a mujeres. Amén. Ahora, ¿qué dice Gálatas? Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que toda división social, toda división étnica, toda división pues por cuestiones, ¿verdad?, de si es hombre o si es mujer, todas esas divisiones Cristo las derribó. Amén. Así que ¿por qué persistimos en la iglesia y en muchos otros movimientos seguir con esta defragmentación del ser humano por su sexo, por su nivel social, académico? En Cristo cultura. Somos uno. Mire, algo que trajo la iglesia originaria es que pastores fueron esclavos y gente adinerada de la aristocracia eran simples miembros de la iglesia. O sea, en Cristo esto no se trata de elitismo, se trata de que Dios al que llama capacita. Amén. Amén. Así que esperamos, ¿verdad?, que hayamos podido abonar al conocimiento de esta pregunta. Claro, vamos a la cuarta pregunta. Fíjate, y hablando de iglesia, mira lo que dice la número 4. Si Jesús estableció una sola iglesia, como dice Mateo 16:18, ¿por qué hay tantas denominaciones? Muy bien, es una muy buena pregunta. Pues mira, en primer lugar vamos a definir lo que en teología nosotros llamamos la iglesia invisible de la iglesia visible. Ok, ¿cómo se come eso, pastor? Bueno, la iglesia invisible son todos aquellos individuos, hombres o mujeres, que han dado ese paso de fe, que han proclamado su fe en Cristo Jesús, lo han confesado como su Señor y su Salvador, han creído que Dios lo levantó de los muertos. Toda persona que asume eso se convierte en parte de la iglesia universal, porque la iglesia es una. Ahora, ¿qué es la iglesia visible? Bueno, la iglesia visible es esta institución, ¿verdad? Una institución, llámese iglesia pentecostal, llámese iglesia bautista, llámese asambleas de Dios, llámese como se llame, es esta institución que es creada por unas situaciones en particular. Exacto. Y es lo que a veces nosotros confundimos. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Bueno, si nosotros vamos a la era primitiva, ¿verdad?, de la iglesia del primer siglo,
Vamos a ver que había una iglesia en Jerusalén, pero había una iglesia en Antioquía. Y habían iglesias en diferentes lugares, respondiendo a la necesidad de sus comunidades. Exacto. Eso es lo primero. Ok, cuando pasan los años, vamos a brincar a la era de la Reforma, debido a que la iglesia visible de ese momento cayó en lo que se conoce como el obscurantismo. ¿Qué es obscurantismo? Es anteponer las primeras creencias por nuevos descubrimientos filosóficos o científicos, y la iglesia cayó sumergida en una avalancha de errores. Pues Martín Lutero, que no es el único reformador, tal vez es el más famoso, Sí, pero Martín Lutero tal vez fue la punta del iceberg, pero hubieron otros reformadores, inclusive hubieron lo que se llama en historia del cristianismo los heraldos de la reforma, que fueron los antes de Lutero. Pues mire, hacía tiempo que se estaban dando cuenta que la iglesia necesitaba reformarse, porque tenía que volver a los postulados bíblicos. Cuando se da la reforma, que a Lutero lo botan de la iglesia. Vamos a ser claros. O sea, Lutero nunca quería salirse pero no le dejaron opción. Lo persiguieron. Y en Alemania, que es de donde es Lutero, pues se forma la iglesia luterana. Pero en Ginebra estaba Calvino, surgen los calvinistas, reformados, presbiterianos. En Holanda estaba un hombre llamado Simón Meno. De ahí salen los menonitas, ¿verdad? En Inglaterra estuvo un Juan Wesley, de ahí salen los wesleyanos, los metodistas, ¿verdad? Y por ejemplo, para apelar a la historia un poco más moderna, en los Estados Unidos surge como primera iglesia visible pentecostal, Asambleas de Dios. Exacto. ¿Verdad? Y de Asambleas de Dios se comisiona a quien fue el fundador de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, el misionero Juan León Lugo. Pero, ¿qué le dijo a Asambleas de Dios? En ese momento histórico, mira, tú estás levantando la obra en Puerto Rico, tenemos un conflicto porque pues ustedes no hablan inglés, Exacto. ¿verdad? Y nosotros no hablamos español, así que debido a una cuestión del lenguaje, Exacto. le dijeron a Juan Lugo, mira Juan, pues ¿sabes qué? Registra la iglesia como un movimiento autóctono en Puerto Rico, que su primer nombre fue Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada. Luego, ¿verdad? Años más tarde, se le llama entonces Movimiento Internacional, ¿verdad? Y traigo todos estos ejemplos para que veamos que estos asuntos de lo que yo le llamo los apellidos, ¿verdad? Estos apellidos denominacionales surgen por necesidades prácticas o de logística de la iglesia en las diferentes partes del mundo. Pero la iglesia invisible, que sabes que solamente el Señor la conoce. Amén. Porque yo puedo decir, fulano de tal es creyente, pero Dios es el que sabe si da el fruto o no da el fruto, ¿verdad? Así que las denominaciones surgen como esa manifestación de la iglesia visible y que surge para suplir la necesidad práctica del momento histórico en el que se vive. Por esa es la razón que existen tantas comunidades, tantas denominaciones, etcétera. Así que no es una cuestión de que la iglesia esté en sí dividida, más bien, ejemplo, hay personas que por su carácter, pues les gusta una forma específica de adorar. Hay otros que son más entusiastas. Pues espérate, no, a mí me gusta más brincar, saltar. Pues mire, debido a todas esas diferencias humanas, pues han surgido diferentes comunidades de fe. Pero la iglesia del Señor sigue siendo una. Así que, y eso es lo importante, que nosotros estemos seguros que pertenecemos a la iglesia del Señor, que somos parte del cuerpo de Cristo, porque no ir a una congregación, ¿verdad? Ser parte de una congregación significa que somos iglesia. Eso, así que lo importante es ser iglesia. Amén. Eso, amén. Y bueno, creo que nos da tiempo para la última pregunta, así que... Sí, tenemos unos minutitos todavía. Así que vamos a ver. ¿Por qué la Biblia da 2 edades para el rey Ocosías al comienzo de su reinado? Segunda de Reyes 8:26 dice, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalia, hija de Omri, rey de Israel. Según de Crónicas 22:2.
Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalia, hija de Omri. Muy bien. Fíjense que cuando leemos, aparentemente hay una incongruencia aquí. Ajá. Nos menciona el mismo rey con diferentes edades, ¿verdad? Y cuando me encontré con la pregunta, no me había percatado de eso. Así que son detalles, ¿verdad? Que tiene la escritura, que bueno, gracias a la persona que nos envió esta pregunta. Pues mire, primero para que entendamos, los libros de Crónicas fueron los últimos en escribirse. ¿Por qué? Porque Crónicas, a pesar de que en nuestras Biblias está cercano a Reyes y Samuel, pero las Crónicas se escriben después de Malaquías, ¿verdad? Porque la intención de las Crónicas es dejar un registro ¿verdad? Genealógico para cuando viniera el Mesías, ¿verdad? Y tiene esa intención. Ok. Pero cuando empezamos a buscar, ¿verdad? Nos damos cuenta de que sí, en muchas traducciones se mantiene esa diferencia. Y sabemos que Ocosías no podía tener 42 años. ¿Por qué lo sabemos? Porque su padre muere cuando tenía 41. Y si su papá muere cuando tenía 41, y Ocosías es el hijo menor. Ok, las matemáticas no dan ahí. Exacto, no, la matemática no cuadra por ningún lado. Exacto. Así que más o menos se entiende que su papá lo engendró cuando tenía aproximadamente 19 años, 18 años, ¿verdad? Que pues en aquella época, pues hasta antes ya los varones, ¿verdad? Engendraban sus hijos. Exacto. Ok, eso es lo número uno. Ahora, y esto nos lleva a hacer lo que llamamos crítica textual. ¿Qué es eso, hermano, de crítica textual? ¿Con qué se come? Bueno, crítica textual es yo apelar a los documentos más antiguos del texto sagrado, porque la Biblia no fue escrita en español. Exactamente. El español, el inglés, son ¿qué? Traducciones de traducciones de traducciones. Pues cuando yo voy, por ejemplo, a la Septuaginta original, ¿verdad? La Septuaginta original, en Crónicas menciona los 20. ¿Ok? Cuando vamos a la versión siríaca, ¿ok? Y vamos a las versiones arábicas e itálicas, que son versiones antiguas. Todas esas versiones mantienen el 20. El 20. ¿Ok? En Crónica, en segunda Exacto, de Crónica. en el segundo libro de Crónica. Okay. O sea que, pues, ¿qué pasó entonces aquí? Uno de los eruditos que habla sobre el asunto en el comentario histórico del Antiguo Testamento, él menciona que en algún momento uno de los copistas, que los copistas eran los que, acuérdense, a mano, traducían la Biblia, ¿verdad? Y no habían impresoras en aquel momento, confundió el carácter hebreo Kaf. ¿Por qué? Porque las letras hebreas son números. Exacto. ¿Verdad? Las letras hebreas son números, pues la letra Kaf es 20. Y esa letra la confundió por la letra Mem, que es 40, que representa 40. Así que este erudito que se dedicó, ¿verdad?, de lleno a todo lo que tenía que ver con la crítica textual, pues da esa explicación de que específicamente un copista pues cometió ese error y pues al momento de hoy ese error se ha transmitido a través de los años, pero qué bueno que hay creyentes que les gusta estudiar la palabra del Señor. Aprendemos todos los días. Y se han dado de cuenta de estos pequeños detalles que, acuérdense, la palabra de Dios en su original fue dada perfecta. Amén. Pero las traducciones, ¿verdad? Traducción tras traducción, obviamente son humanos que están detrás de ella y puede haber espacio. Por eso es que una de las preguntas que me hacen, pastor, ¿y qué traducción compro? Tenlas todas. Todas las que tú puedas tener, porque así puedes validar, ¿verdad?, la información que aparece en una o en la otra. Así que hemos logrado contestar nuestras 5 preguntitas del programa de hoy. Así que esperamos que este tiempo haya sido un tiempo de edificación. Si usted ha entendido, si usted ha aprendido, si a usted le ha gustado este espacio, te invitamos que, mira, entra a tu Facebook, busca allí la página de Triunfo 96.9 y comparte esta grabación, ¿verdad?, que va a salir luego ya en la página, para que entonces otras personas puedan también ser edificados. Así Amén. Que hagan su comentario, Dalvan, que hagan las sus últimas palabras. Amén, claro, y con lo que estás diciendo, a que también, ¿verdad?, hagan sus comentarios. Nos pueden dejar también preguntas en la página, las cuales pues
haremos lo propio. Así que muchas gracias por estar con nosotros y muchas bendiciones. Y gracias a los hermanos que ¿verdad? Cada viernes durante estos 4, ya llevamos 4, estos 4 viernes han estado con nosotros. Muchas bendiciones a todos. Así que nos despedimos entonces de esta manera, de tu programa, El Texto Sin Pretexto, y te esperamos la semana próxima, a la misma hora, por Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Quien te ha hablado es el pastor Isaac Ruiz, junto a nuestra hermana Dalwan Nieves, así que la paz y que la gracia y la bendición del Señor sea contigo y con tu familia. Bendiciones. Amén. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.